ha prometido. Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Gloria al Señor. Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22. Gloria al Señor. Con usted lo tenga, me da un fuerte amén. Vamos a leer todo juntos. Hechos capítulo 14, versículo 22. La palabra del Señor se lee siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a leer la parte final de ese texto donde dice: es necesario. Todo junto. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por alabanza. Gracias Señor porque usted, Dios mío, ha demostrado, Señor, una vez más que usted está con nosotros. Gracias Señor porque sé que usted está fortaleciendo nuestra vida. Gracias Señor porque sé que usted ha fortalecido su pueblo en medio de la alabanza. Gracias Señor porque sé yo, Dios mío, que usted se ha movido, Padre, en medio de la alabanza. Yo sé, Señor, que usted, aleluya, gloria a Dios, ha estado con su pueblo este día, al igual que los otros días, consolándolos, Padre. Yo lo entiendo, Señor, de esta manera, y le doy a usted la gloria. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios es grande, porque la misericordia suya es grande, porque aún siendo nosotros pecadores, aún siendo nosotros pecadores, usted se ha dejado, Señor, sentir en este lugar. Usted ha dejado sentir su presencia en este lugar, Padre, y eso es digno, Señor, de darle gloria, y es digno de alabanza, y es digno de adoración a usted. ¿Sabe por qué, Señor? Porque yo no merezco, Padre, sentir estos ríos de agua viva en mi ser, pero gracias a su misericordia, un día usted me alcanzó, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Sino que también alcanzó, Señor, aleluya, aleluya. Padre, que te está levantando para la obra suya de este lugar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, siga dando palabras, Señor, a sus siervos, siga dando palabras, Señor, a sus hijos, siga poniendo ánimo en el corazón, Señor, de que Él escucha. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Si hemos sido fundados en la roca, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor, todo espíritu que quiere estorbar la palabra, Padre, sea reprendido, sea echado fuera, y con la sangre de Cristo sea quemado, y que sea Jesucristo, el Hijo de Dios, descendiendo toda desechanza y toda mentira del diablo. En el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús, amado, Señor, gracias por Dios santo de Dios, gracias, Señor, por la fuerza de la paz, Señor, gracias por todo el espíritu de este lugar, por humildad, Señor, reconociendo que por mi gracia, Señor, me agrada, que sin usted yo no soy nada, Señor. Yo no puedo, Señor, sin Jesús usted fortaleciendo mi vida. Yo no puedo hacer nada, pero grande es aquel que está conmigo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano. Tome cierto momento, pero no siente con usted la alabanza. Sigue usted adorando al Señor, porque sabe que la presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar, hermano. Desde el día de ayer, hermano, es un culto maravilloso. Esta mañana es un culto maravilloso. Y yo creo que el fin de semana, martes y jueves, también estaremos teniendo cultos hermosos. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el mismo que nos ha fortalecido desde que empezamos esta obra hasta que llegamos hasta este día. Pero gloria es al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me ha hablado a mí a través de este mensaje, a través de este texto bíblico. El Señor ha hablado en mi corazón. ¿Sabe cómo es el tema? Escuche bien cómo es el tema que esta mañana estaré hablando. Para estar con Cristo hay que sufrir. Para estar con Cristo hay que sufrir. ¿Lo cree usted, hermano? Yo sé que Dios cree que para estar con Cristo hay que sufrir. Y este mensaje ha venido hablando a mi corazón. Este mensaje me ha hecho meditar muchas cosas. E incluso este mensaje vino a recordarme una doctrina que hace mucho tiempo escuché. Una doctrina, hermano, que está erróneo. No está conforme a la palabra del Señor. No es conforme a lo que la Biblia nos enseña. Y esta doctrina, hermanos, dice de la siguiente manera:
Con Cristo siempre hay felicidad, pase lo que pase. Y ¿sabe qué? También dicen ellos, a Cristo se le sirve y no hay tribulación, no hay problema, no hay ningún daño. Al principio, cuando yo comencé a leer esa doctrina, lo primero me gustó, pero lo segundo ya no me pareció, porque con Cristo, hermanos, para estar con Cristo hay sufrimiento. Esta doctrina es conocida como pare de sufrir, pare de sufrir. Y ¿sabe qué? Lastimosamente hay una cantidad de hombres y mujeres que están yendo tras esa doctrina, porque a quien no le gustaría escuchar que le digan pare de sufrir. Pero esto es imposible. Con Cristo, como decía al principio, esa doctrina, con Cristo sí somos felices, pero con Cristo siempre, hermano, hay que sufrir, siempre hay que ir adelante. Esta doctrina dice de la siguiente manera, que usted viene a Cristo, usted será feliz, usted ya no llorará, usted ya no sufrirá. Esta doctrina dice de esta manera, usted venga a Cristo y usted ya no jamás se va a enfermar, jamás va a tener problemas con sus hijos, jamás va a tener problemas en su trabajo. Yo no lo creo así, hermano. La Biblia no me lo enseña a mí así. La Biblia dice, sí, que si yo vengo a Cristo, entonces en mis tribulaciones yo seré fuerte. En los problemas Él estará conmigo. El enfermedad ha prometido sanarme. Y si no me sana, ha prometido llevarme con Él. Pero ¿sabe qué, hermano? Parar de sufrir no existe. Porque estamos en un mundo, hermanos, el cual está lleno de pecado. Y estamos en un cuerpo, el cual, hermano, está apto para enfermarse. El hecho que le sirvamos al Señor no quiere decir que somos inmutables, que nada nos puede pasar. No, sino que sí hay cosas que pueden pasar en nuestra vida, aún sirviéndole a Cristo. Pero como decía un texto que leía a los niños ayer, que decía claramente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y esta doctrina, hermano, trae consigo esas palabras. Hay otra palabra que trae esta doctrina, y es con respecto al diezmo y a las ofrendas. Dicen ellos, si tú no diezmas, Dios no te va a bendecir. Si tú no traes ofrenda, Dios no te va a bendecir. Pero quiero decirle algo, hermano. Cuando yo estaba viendo esto y miraba que le digan con el diezmo y con ofrenda, decía el que estaba enfrente de esta manera. Decía lo siguiente: yo veo que un ángel desciende, y el ángel que desciende trae una llave. Trae una llave que es para un carro. Y decía, yo veo descender a otro ángel que trae una llave y es para tu casa. Hermano, yo entiendo que Cristo lo puede bendecir, sí. Yo entiendo que Cristo puede abrir las puertas. Cristo le puede dar a usted lo que usted le anhele pedir a Él. Pero es necesario entender que con Cristo siempre se sufre, hermano. Siempre hay problemas. Siempre hay cosas que lo van a querer desviar del bien. Siempre hay cosas que lo van a querer apartar. Una enfermedad lo puede hacer apartarse de la gracia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo en medio de la enfermedad le puede decir a usted, ¿y dónde está tu Dios? Pero yo quiero decirle algo, esa doctrina es errónea, pero la doctrina verdadera yo la encuentro en la Biblia, porque yo encuentro a hombres, hermanos, que han sufrido por causa del reino. Y yo sé que también usted ha sufrido por causa del reino. Yo sé que usted ha sufrido también por causa de Cristo Jesús. Yo sé que para estar con Cristo hay que sufrir. Yo lo entiendo perfectamente. Y es algo, hermanos, que yo muchas veces decía, pero ¿por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? Pero ¿sabe qué? Hay que sufrir para poder llegar a la patria celestial. Hay una corona que no se le será quitada a usted. Y ¿sabe qué? Cada sufrimiento mi Dios le pondrá a usted una piedrecita blanca y le va a dar a usted el galardón que usted se merece. Pero hay que sufrir para estar con Cristo. Así es. Yo no puedo entender esto. ¿Cómo es posible que haya doctrinas como esta? E incluso estaba estudiando que esta doctrina ni es reconocida dentro de la Iglesia Católica. Imagínense, ni dentro de la Iglesia Católica, mucho menos dentro de la Iglesia Pentecostal. Porque esta doctrina está fuera del contexto bíblico. ¿Cómo yo voy a predicarle a usted que si usted viene a Cristo, usted va a dejar de sufrir? Al contrario, venir a servirle a Cristo es de valientes. Venir pararse a seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, es de valientes. Es de hombres y mujeres que entienden que tendrán una guerra. Y sabe que, como decía en un mensaje, la guerra no la tendrán con alguien que ven, sino que la guerra la tenemos nosotros con alguien invisible. Y para poder vencer a alguien invisible, ¿cómo usted y yo sabremos las artimañas de Él, hermano, si no lo vemos? Pero hay alguien que lo conoce perfectamente.
que dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, y yo soy el que los voy a fortalecer. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11 dice: fortalecedos en el Señor y el poder de su fuerza. ¿En quién más podemos encontrar fortaleza si no solamente en Cristo Jesús? Pero para estar con Cristo hay que sufrir. Ir al cielo, hermanos, quiere que paguemos un precio para que el día que Cristo venga y levantarnos de esta tierra, quiere Jesucristo que paguemos un precio, y ese precio muchas veces lo va a hacer llorar, ese precio muchas veces lo va a hacer gritar, ese precio muchas veces lo va a hacer aislarlo. Pero ¿sabe qué? El precio con Cristo, Cristo siempre pagará a cada uno según sea su obra. Cristo siempre promete a usted lo que usted se ha ganado, no lo que usted no se ha ganado. Si usted y yo no trabajamos para el reino, no tendremos absolutamente nada, pero si trabajamos para Él como lo estamos haciendo todos juntos, en el cielo hay un galardón. Aleluya, sí. Gloria a Dios. Y yo puedo, para la gloria y honra de Dios y la misericordia de Él, puedo hablarle de hombres, hermanos, que han sufrido por la causa de Cristo. Yo puedo hablarle conforme a la palabra del Señor, porque la Biblia se nos ha sido dada, y por su misericordia. No es que el hombre tenga la capacidad, no es que el hombre tenga la sabiduría, no, hermano, la sabiduría viene de los altos para aquel que se humille, pero para aquel que se enaltece, hermano, tiene que ser quitado, bajado. Pero ¿sabe qué? A través de la palabra del Señor yo encuentro a un hombre en Génesis. En Génesis, voy a hablar de 3 de Génesis y voy a hablar del Nuevo Testamento, para que podamos entender que tanto los del Antiguo Testamento sufrieron para estar con Cristo, como también los del Nuevo Testamento han sufrido para estar con Cristo, y como también usted y yo tenemos que sufrir por la causa de Cristo. Había un hombre llamado José. En el capítulo 37 de Génesis está la historia de un hombre llamado José. ¿Quién era José? José era uno de los 12 hijos de Jacob. José era el número 11. José era un niño el cual su padre lo apreciaba mucho. Pero había otros hermanos que tenía él que eran malvados, se habían llenado de envidia porque su padre quería mucho a José. La Biblia dice que en una ocasión claramente los hermanos de José habían salido al campo. Entonces viene Jacob y envió a José su hijo para que llevara consigo alimento para ellos. Pero la Biblia dice que cuando aquellos hombres lo vieron, Satanás miró su corazón y dijo: matémosle. Pero uno de ellos dijo: no lo mate, sino que mejor vendámoslo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por causa de Cristo. Porque Dios tenía un propósito con él. El sufrimiento que él iba a pasar era para darle algo más grande al final a él. El proceso que él iba a pasar era para darle cosas maravillosas. José, dice la Biblia, que fue vendido aún por su propio hermano. Qué dolor, qué sufrimiento de aquel niño, tal vez un niño de unos 15 o 16 años, no lo sé. Pero ¿sabe qué? Un niño el cual sufrió al ver que sus propios hermanos lo vendieron a un grupo de ismaelitas. ¿Y sabe qué? Y su hijo de Jacob se fue. Jacob también sufrió. José fue a sufrir porque ¿sabe qué? Cuando llegó allá, la Biblia dice claramente que a él lo metieron preso. Y él no lo entendía. Tal vez usted no lo entiende, hermano. Tal vez usted no entiende lo que ahorita está pasando. Tal vez yo no entiendo lo que ahorita estoy pasando. Yo muchas veces pregunto, una vez más digo, pregunto por qué. Pero la respuesta viene del cielo. Hay que sufrir para saber llegar. Hay que sufrir para poder ganar. Que una corona está allá en el cielo. Y si soy fiel, la tengo que ganar. Y es la Biblia, hermano, maravillosa, la que le da fuerza. Dice la Biblia que José llegó allá. Y sabe que en el tiempo, dice la Biblia claramente, que José tuvo sueños, continuamente sueños. Y Dios fue haciendo algo en él, hasta el grado que lo sacaron de la cárcel. Cuando lo sacaron de la cárcel, lo pusieron a él como el segundo en Egipto. Y sabe, sus hermanos habían llegado, porque un tiempo de sequía se había dado en ese pueblo. Y sus hermanos habían ido a buscar comida. Y sabe que llegaron donde estaba el mismo hermano al cual ellos habían vendido. Imagínese, hermano, la cara de José al ver a sus hermanos que iban llegando. Imagínese qué dolor saber que ellos habían apartado de su padre, saber que ellos lo habían alejado de su tierra. Pero aquel dolor tan profundo, la Biblia dice que José comenzó a hablarle, e incluso José les dio de comer. La Biblia dice claramente que José puso algo en el costal de ellos. ¿Por qué? Porque él quería que regresaran, y que regresaran con
con su hermano que también él quería. Pero yo me imagino, hermanos, qué dolor, qué sufrimiento. Y él habrá dicho, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero yo entiendo ahora que él sabe perfectamente que sufrió por causa de Cristo. Porque aunque los hermanos lo desecharon, aunque su propia familia lo echaron fuera, yo sé que el día que Cristo se levantó de la tumba, él también resucitó y ahora está allá en el paraíso con Jesucristo, esperando la resurrección nuestra, esperando la traída, que Él venga a traernos a nosotros para reinar juntamente con nosotros. Que la familia le haga algo a uno, ¿verdad? Muchas veces duele. Mucho más si viene de un hermano, o mucho más si viene de una madre. Duele. Y muchas veces nos preguntamos por qué, pero la respuesta la tiene la palabra del Señor. ¿Por qué? La Biblia dice claramente que José, hermano, hasta hizo un banquete para sus hermanos. Y él estaba haciendo como que si nada había pasado, pero por dentro él estaba quebrantado. La Biblia dice que ellos empezaron a hablar y él empezó a preguntarle de su padre y empezó a hablarle de su hermano. La Biblia dice que no pudo soportarlo más José. Salió corriendo y se fue a su habitación y comenzó a llorar. Pero hubo algo que logró. Ser el segundo en el pueblo de Egipto, el segundo que tenía el mando, es algo maravilloso. ¿Cuántos queremos ser así? Muchos, hermano. Pero hay que sufrir. Hay que sufrir. Uno de mis grandes anhelos se está viendo en este tiempo. Pero yo nunca me imaginaba que tenía que sufrir. Y aún todavía faltan muchas cosas. Hasta que Cristo venga, vamos a parar nosotros de sufrir. Hasta que Él venga, hasta que Él diga, ya saben que consumado es, yo los tengo en mis brazos, ya está aquí. Hasta cuando lleguemos a aquel lugar que acabamos de cantar, donde no habrá necesidad de sol, no habrá necesidad de luz. Hasta cuando lleguemos ahí, vamos a parar nosotros de sufrir. Pero mientras estemos en esta tierra, hermano, hay que preparar nuestro corazón, hay que pararlo firme. ¿Sabe por qué? Porque vamos a sufrir. Y José, hermano, con el corazón en la mano, yo sé que él claramente se quebrantó y él tuvo que ir a decirle a sus hermanos que él era. Imagínense, hermano, ir a decirle a su propio hermano y estamos dándole de comer. Es algo extraordinario. Sabe que solamente Dios puede hacer eso, porque hay muchas personas que ahora siguen con raíz de amargura, con sus familiares, y aún están tristes, aún siguen lamentándose por lo que el hermano le hizo. No, hermano, para ir al cielo hay que botar la raíz de amargura. El jueves hablaba de un corazón limpio, un corazón limpio se quedará, no, un corazón limpio se quedará con Dios. Ese día hablábamos claramente lo que la Biblia nos está enseñando. Pero José pasó ese proceso. Yo encuentro también a otro hombre que pasó ese proceso. Hay tres jóvenes y ustedes saben perfectamente, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ustedes lo hemos escuchado esa historia, la hemos leído y tal vez ustedes hasta muchas veces la han predicado. Pero ¿saben qué? Sadrach, Mesach y Abednego también tuvieron que sufrir para estar con Cristo. Y si Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que sufrir para estar con Cristo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros no vamos a sufrir? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nosotros vamos a tener penas? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nuestro corazón no nos va a doler por las cosas que suceden en el mundo? No, hermanos, al igual como ellos sufrieron, también nosotros sufriremos. Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Biblia que había un hombre malvado llamado Nabucodonosor, y este había hecho una estatua. Y dice la Biblia que juntamente con su consejo llegaron a un acuerdo de hacer algo, hermano, de que todo aquel que se postrare delante de la estatua no iba a ser echado a un horno de fuego, pero el que no se postrare delante de la estatua iba a ser echado en el lago de fuego. La Biblia dice que Sadrach, Mesach y Abednego eran hombres íntegros delante de Dios. Eran hombres que habían entendido que había un Dios a quien tenían que servirle. La Biblia dice que aquellos hombres, aquellos consejos del rey Nabucodonosor, el consejo que él tenía, dice la Biblia claramente, que ellos cuando hicieron este edicto, ellos se dieron cuenta que habían tres hombres, habían tres jóvenes que no se postraban cuando oían el sonido del tamborín, cuando oían el sonido de la flauta, cuando oían el sonido de todo instrumento. Sadrach, Mesach y Abednego, dice la Biblia, no se postraban. Entonces el rey dice claramente que los mandó a llamar y ellos le dijo, es verdad, ustedes no se postran delante de esta estatua cuando escuchan
el sonido del tamboril, el sonido del arpa, el sonido de todo instrumento. Y ellos respondieron unas palabras que usted y yo tenemos que tener claras en nuestros corazones. Ellos dijeron: no es necesario responderte acerca de este asunto. El Dios, dijeron ellos, a quien nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, también nos librará. Y ellos dijeron más con certeza: y si así fuere, sepa, oh rey, que no adoraremos a tus dioses ni nos postraremos delante de esta estatua. Esa es una convicción. Eso es saber perfectamente que hay que sufrir por causa del reino, porque eso era realidad. El horno de fuego los estaba esperando. Eso no era un juego, no, sino que en verdad el horno de fuego estaba preparado. Entonces el rey, como no pudo soportar su egoísmo, su machismo, él dijo claramente: pues calienten 7 veces más el horno de lo acostumbrado. La Biblia dice que el consejo tomó a Sadrach, Mesach y Abednego y los amarraron de sus manos, los amarraron de sus pies. Y él dice: tomó a hombres fuertes, y los hombres fuertes tomaron a Sadrach, Mesach y Abednego y los fueron a lanzar en el horno de fuego. Dice la Biblia que el calor era tan grande que aquella llama abrazó a aquellos hombres y esos hombres murieron. Pero dice la Biblia que el rey, después de haber visto esto, dice claramente que se acercó. Cuando se acercó al horno de fuego, dice claramente que regresó porque se espantó. Hubo un espanto dentro de él y regresó al consejo y le preguntó: no fueron 3 hombres los que nosotros amarramos, no fueron 3 hombres los que nosotros amarramos de las manos y de los pies. Y ellos dijeron: sí, así es. Pero el rey dijo esto, hermano, y esto es maravilloso, porque en medio de la prueba Jesucristo está con usted, en medio del sufrimiento Cristo está con usted. El rey dijo claramente a ellos: pero yo veo a 4, y esos 4 estaban danzando dentro del horno de fuego, y eso era literalmente el horno de fuego, y estaban danzando dentro del fuego, estaban en el proceso, estaban en el problema, estaban sufriendo por causa de Cristo. Y él dice claramente: pero yo veo a uno que es semejante a los hijos de los dioses, y ese era Jesús de Nazaret. Porque sufrir por la causa de Cristo trae consecuencias grandes y victorias también grandes. Sufrir por la causa de Cristo trae privilegios extraordinarios. Estos hombres tuvieron que pasar ese proceso. Pero dice la Biblia que cuando el rey vio eso, mandó a sacar a Sadrach, Mesach y Abednego. La Biblia claramente dice que los miraba, que ellos estaban danzando, y cuando los sacaron salieron amarrados. ¿Podrá alguien estando amarrado danzar? Yo creo que no, porque en el proceso, hermano, parece que los tienen mañana, pero vendrá un día donde Cristo los va a libertar. Vendrá un día donde Cristo romperá las cadenas y levantaremos nuestras manos en señal de victoria, y le cantaremos solamente a Él y adoraremos solamente a Él. Algo logró Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabe qué lograron, hermano? Lo mismo que usted y yo logramos en los procesos. Aguante su proceso, porque después de su proceso vienen cosas grandes. Aguante su problema, porque después de los problemas va a ver usted maravilla. Aguantemos como iglesia, y después de los procesos veremos cosas extraordinarias. ¿Sabe por qué? Porque después que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego, el rey dijo estas palabras: en verdad no hay otro Dios fuera del Dios de los reyes. No hay otro Dios fuera de la iglesia de Cristo. No hay otro Dios fuera, hermano. Solamente es el mismo Dios, el que fortaleció a José, el que fortaleció a Sadrach, Mesach y Abednego. Es el mismo el que aún está fortaleciendo nuestras vidas en el siglo XXI. Pero sigue la Biblia hablando también de otro hombre, y ahí mismo en el libro de Daniel está ese pasaje bíblico. Es muy conocido por todos nosotros, e incluso hasta por los niños. Los niños, hermanos, se les enseña, y ahí va esa enseñanza siempre. Y ese es Daniel. Y ya no estaba el rey Nabucodonosor, estaba otro rey malvado. Daniel, hermanos, el espíritu de gracia estaba sobre Daniel. Si el espíritu de gracia está sobre de usted, déjeme decirle, no se sorprenda cuando las pruebas le vengan. Porque tener el espíritu de gracia dentro de uno hay un precio que hay que pagar. Porque si usted portamos el espíritu de gracia y uno le quiere quitarnos ese espíritu de gracia y poner otra vez en nosotros ataduras, pero no hay que dejarlo.
¿Y qué pasó con Daniel? La Biblia dice que también el consejo había buscado, se habían llenado de celos porque Daniel había sido puesto también como el segundo, el que lo gobernaba a todos ellos. Y ellos querían tener el puesto de Daniel, pero ¿sabe qué? Dios no se los permitió a ellos. Pero ¿sabe qué quiero decirle? Que el Espíritu de gracia es para aquel que es llamado hijo de Dios. Y Daniel era un hombre que yo entiendo en el momento que Sadrach, Mesach y Abednego, la pregunta es ¿dónde estaba Daniel? Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban pasando el proceso, yo sé que Daniel estaba encerrado en su recámara clamando por Sadrach, Mesach y Abednego. Es necesario que usted ore por mí, es necesario que yo ore por usted, porque los procesos hermano los podemos pasar en oración. Yo sé que Daniel estaba haciendo algo maravilloso. Yo sé que en el momento de Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel tenía sus manos levantadas al cielo y decía: honra a tu siervo, honra a tus hijos, honralos, honralos, honralos. Yo sé que Daniel lo estaba haciendo, pero después venía el proceso de Daniel. Y Sadrach, Mesach y Abednego, ¿dónde estaban? Sadrach, Mesach y Abednego estaban también diciéndole: honra, glorifícate, Señor. Dice la Biblia que firmaron un edicto que todo aquel que no se postrare hacia el rey y le adorare a él iba a ser lanzado en el foso de los leones. La Biblia dice que aquella ley fue firmada por la ley de Media y de Persia, que esa ley no puede ser revocada. Así como se hizo, así tiene que ser. Pero Daniel, cuando oyó el edicto, hermano, cuando oyó el edicto, y está en capítulo 6 de Daniel, versículo 10, dice que Daniel subió a su recámara como lo solía hacer antes. Y abierta, dice, las puertas, las ventanas que daban hacia Jerusalén. Dice, oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes, y daba gracias a Dios. Él sabía que sufrir por causa del reino traía algo maravilloso. Y la Biblia dice que a él no le importó. Pero cuando aquellos hombres malvados lo vieron a él, porque querían deshacerse de él, querían destruirlo a él, querían quitarlo del gobierno a él, es que cuando el hombre, el corazón del hombre deja que Satanás se le meta, y se le mete ese espíritu de envidia, ese espíritu de celo, ese espíritu de posición, ¿sabe qué? El hombre hace hasta lo posible por querer quitar al que Dios ha puesto, pero cuando Dios ha puesto a un hombre, no hay diablo que lo pueda apartar, no hay diablo que lo pueda quitar, no hay diablo que pueda hacer nada, porque Dios que está peleando la batalla por él. Y la Biblia claramente dice que el rey, cuando escuchó esto, se entristeció porque él quería mucho a Daniel, apreciaba mucho a Daniel. Y él dice que trató desde la noche hasta la mañana por querer quitar eso, pero no pudo. Pero algo sucedió, Daniel tuvo que ir. Daniel tuvo que ir al foso de los leones. Y los leones, hermanos, eran leones hambrientos que estaban esperando a Daniel. Pero la Biblia dice que Daniel cayó ahí. Pero cuando cayó ahí, dice que el rey se fue a su recámara, ayunó y no durmió, sino que hasta el siguiente día llegó y dijo estas palabras maravillosas, que qué lindas son, qué lindo, qué hermoso. Yo me imagino a Daniel en ese momento haber contestado, no contestó. Dijo Daniel, oiga cómo le dijo Daniel: siervo del Dios Altísimo. El Dios a quien tú continuamente le sirves te ha podido librar de la boca de los leones. Y Daniel respondió lo mismo que tenemos que responder nosotros en medio de la prueba. Porque para llegar donde está Cristo hay que sufrir. En medio de eso Daniel dijo: oh rey, para siempre vive. Mi Dios, al quien yo le sirvo, Él ha enviado su ángel y ha cerrado la boca de los leones. Y dice la Biblia que el rey mandó sacar a Daniel. Y cuando mandó sacar a Daniel, llamó a aquellos hombres que habían luchado por echar a Daniel ahí y los metió a ellos con toda su familia. La Biblia claramente dice: no habían caído al suelo cuando ya estaban despedazados. Pero es que una cosa es sufrir con Cristo y otra cosa es sufrir sin Cristo. Porque el sufrimiento sin Cristo, ¿a quién vamos a ir? Pero el sufrimiento con Cristo podemos ir a Él. También la Biblia dice que hubo recompensa. Daniel fue recompensado para la gloria y honra de Dios. Porque también ese rey dijo que ninguno
nadie más adorar a otro Dios sino al Dios de la tierra. Cuando la prueba está pasando en nuestra vida, todos lo están viendo. Hay cosas que no se pueden ocultar, son visibles. Una de las cosas que tengo yo, y lo voy a decir porque ya me conocen, cuando estoy pasando procesos en mi vida, en mi rostro se me nota. Pero quiero decirle algo también, cuando Dios me da la victoria, también en mi rostro se me nota. Porque yo canto ahora vivo alegre, cantando en el Señor. Yo canto alegre, cantando en el Señor. Mira, peregrino, mi rostro pasará. Los ángeles, mi alma cantará. Dice la Biblia claramente que Él terminó escribiendo eso. Pero hay muchos más que han sufrido por causa del reino de Dios. Usted y yo hemos escuchado la historia de Job muchas veces. Job también sufrió. Y lo más difícil, hermano, lo más extraordinario, lo que más yo puedo ver en la palabra del Señor, que dice la Biblia que Job era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre íntegro delante de Dios, que no había hombre como él. Y tuvo que sufrir. Y si yo me analizo mi vida delante de este hombre, hermano, hay cosas que me hacen falta. Estoy luchando y pidiéndole al Señor que me las dé. Pero Dios permitió que él pasara ese proceso. Se le quitaron sus hijos, perdió su terreno, perdió su ganado, perdió su mujer, perdió también hasta su piel. Se quedó solamente con los huesos, hermano, rascándose nada más, su piel se estaba pudriendo. Pero él dijo estas palabras: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y él dijo otras palabras maravillosas que impactaron mi corazón la primera vez que yo lo leí. Y él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Pero él sabía que después de pasar ese proceso, si no había recompensa en esta tierra, hay recompensa en los cielos. Porque al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, al igual que José, al igual que Daniel, también yo sé que Job está ahí arriba, está allá descansando, está allá esperando para que su corona sea puesta en su rostro, en su cabeza. Y lo más difícil que encuentro en la palabra del Señor es que también Jesucristo lo vino a decir. Jesús, cuando reunió a sus discípulos en el capítulo 15 de Juan, les dijo claramente que iban a ser perseguidos. Les dijo claramente que iban a sufrir. En el capítulo 16, versículo 2 de Juan, les dijo estas palabras: aún viene el tiempo donde los matarán. Y cuando los maten, ellos pensarán que le están rindiendo tributo a Dios. Y los discípulos no lo podían entender, porque aún no se había llegado ese tiempo, pero sabían perfectamente los discípulos el tiempo que llegó. Quiero decirles que estas palabras se cumplieron cuando ellos dejaron que Jesús se les metiera dentro de sus corazones, porque a quien persigue el diablo es a Jesús, y el que tiene a Jesús dentro lo va a perseguir el diablo, porque él está enojado con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si usted y yo somos portadores de la presencia, el diablo lo va a perseguir, porque él no quiere que usted sea portador de presencia del cielo. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, empezaron a suceder las cosas, empezaron a suceder los milagros. Capítulo 3 de Hechos dice la Biblia que había un hombre paralítico. Ya sabemos la historia, pero sabemos que ese hombre paralítico no lo levantó Pedro ni lo levantó Juan. Sabemos que ese hombre paralítico lo levantó el mismo que caminó en Jerusalén, el mismo que hablaba de la palabra que hoy usted y yo predicamos. Pero a ese paralítico lo levantó Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús usó a Pedro y a Juan. Pero el problema era este, que la persecución que Jesucristo les había dicho en el capítulo 16 de Juan, empezaron ellos a tenerlo, porque no les gustó a aquellos líderes religiosos que el paralítico fuera levantado. Es que aquel que es religioso no le gusta que Dios restaure a otro hombre. Es que aquel que es religioso no le gusta ver la prosperidad en Cristo Jesús. No, el que es religioso siempre quiere estar él arriba y no quiere tener a nadie más arriba de él. Siempre él quiere estar arriba y tener a los demás debajo. La Biblia dice claramente que estos hombres empezaron a perseguir a Pedro y a Juan. La Biblia dice que llevaron a Pedro y a Juan al concilio.
Y cuando lo llevaron al concilio, la Biblia dice que les impidieron predicar en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Será que somos capaces nosotros de dar la misma respuesta? ¿Será que somos capaces, si alguien lo dice, sabes que estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? ¿Será que somos capaces de dar la vida por Cristo? Hermanos, hay momentos, hermanos, que la enfermedad nos hace temblar a uno. Hay momentos que la enfermedad sentimos el ángel de la muerte cerca de nosotros. Y ahora imagínese que le digan a usted claramente que si usted sigue predicando, usted va a ser muerto. Pero Pedro y Juan respondieron claramente: juzgad vosotros mismos si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. Y ellos dijeron claramente: nosotros no vamos a dejar de anunciar que Cristo Jesús vino a la cruz del Calvario, que Cristo fue a la tumba y que Cristo se levantó al tercer día, y que Cristo, por la gracia de Él, este paralítico está donde está, porque el paralítico estaba enfrente de ellos. No hay ciencia que pueda levantar a un paralítico, pero hay un poder sobrenatural de Jesucristo, el Hijo de Dios, que puede levantar a un hombre que esté tirado en el lugar, que puede sanar enfermedades, que no pueda sanar. La ciencia médica solo Jesús lo puede hacer. Gloria a Dios, Y aleluya. el problema de aquellos hombres es que el teatro de ellos estaba cayendo. Porque ellos, entre más gente tenían, para ellos mejor eran. Pero las sinagogas de ellos estaban quedando vacías. Porque aquellos hombres miraban el poder de Dios. Aquellos miraban y decían: pero ¿cómo nosotros podemos negar si señal notoria nos es este? Porque este hombre nosotros lo conocimos, tenía tantos años de ser paralítico, nadie lo había levantado, pero llegaron estos hombres y con el poder de Dios lo levantaron. Entonces, ¿cómo nosotros podemos negar? Y es la razón por la cual 3,000 hombres, como 3,000 hombres, incluyendo mujeres, fueron ese día y entregaron su vida al Señor, viendo ese gran milagro. Pero la situación viene aquí, que los discípulos fueron llevados presos, pero los discípulos fueron puestos en la cárcel, y en ese proceso hubo algo, una mano maravillosa. El mismo ángel que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, el mismo ángel que estuvo con Daniel, ese mismo ángel es el que estuvo con Pedro y Juan, porque la Biblia dice que cuando ellos fueron puestos en la cárcel, habían 4 guardias de 4 hombres cada uno cuidando a estos hombres. Pero dice la Biblia que había una iglesia que estaba orando, como Sadrach, Mesach y Abednego oraban por Daniel, como Daniel oraba por Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando la iglesia estaba orando, dice la Biblia que un ángel apareció, lo sacó y lo puso a predicar. Pero volvieron una vez más a hablar de lo que siempre tenemos que hablar: que Cristo es el que salva, que Cristo es el que restaura familias, que Cristo es el que hace cosas maravillosas. Y ellos siguieron hablando de Cristo a tal grado que lo volvieron otra vez a apresar. Y cuando los apresaron otra vez y no encontraron nada de qué acusarle, porque había un hombre que dijo: ¿sabe qué? Dejadlo, porque si esa obra es de los hombres, desfallecerá. Había un hombre que pensaba, había un hombre que Cristo le había puesto palabras también, un hombre llamado Gamaliel. Este dijo: dejadlos a ellos, porque si esta obra es de los hombres, va a desfallecer. Pero les dijo: si esta obra es de Dios, no sea que te hayas peleando con Dios, y el que pelea con Dios pierde. El que pelea contra de Dios pierde, porque no hay otro más grande que Él, no hay otro más poderoso que Él. Él es Jehová Dios de los ejércitos, Él nunca perdió una batalla ni la perderá. Pero algo pasó, no lo dejaron ir así nomás, no. La Biblia dice que los azotaron, que le golpearon, que le hirieron su espalda, que sangre salió de ellos. Pero cuando ellos salieron con sus manos levantadas diciendo: gloria a Dios, aleluya, bendito es el eterno Rey de gloria. Gracias, Señor Jesús. Adoramos tu nombre, Cristo de la gloria. Eres bueno, eres santo, eres santo, eres maravilloso, eres maravilloso. Dice que ellos salieron cantando,
ellos salieron contentos, ellos salieron gozosos y ellos dijeron: qué lindo es padecer por Cristo, qué hermoso es padecer por Cristo, porque sabían que si padecían por Cristo, las almas iban a venir a los pies de Jesús, y ese es nuestra meta, ganar las almas para Cristo. Y por eso todo sufrimiento que viene, yo quiero decirle algo: el proceso que usted pase es porque Dios le va a dar a usted el privilegio de orar por una persona que esté mal en el pecado y que le diga: yo quiero que usted ore por mí para reconciliarme con el Señor. Pero si no pasamos proceso, será muy difícil entrar en el reino de los cielos. La Biblia dice claramente que ellos salieron gozosos, ellos salieron contentos, felices de haber padecido por la causa de Cristo. Después yo encuentro la historia de un hombre, hermanos, que fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Un hombre que fue el primerito, hermanos, que murió. Y ese hombre es Esteban. Esteban no era un discípulo de Jesucristo. Esteban era un diácono. Pero ese diácono también tenía lo que los discípulos tenían. Porque ese diácono tenía el espíritu de gracia y tenía un espíritu de poder. Y dice la Biblia que a través de Esteban Jesucristo hacía grandes señales, prodigios y maravillas. Y a través de Jesucristo los paralíticos, a través de él los paralíticos se levantaban. A través de Esteban los muertos resucitaban. A través de Esteban venían a Jesucristo de arrepentimiento. Entonces los líderes religiosos una vez se levantaron en contra de Esteban. Pero la Biblia dice que ellos no pudieron contender contra Esteban, porque el rostro de Esteban parecía un rostro de un ángel. Y cuando Esteban empezó a hablar, él claramente le habían dicho: no importa sufrir por Cristo, pero yo voy a decir la verdad. Cristo les ama y quiere darles salvación. Cristo les ama y quiere llevarlos al cielo. Y él empezó a predicar. Dice la Biblia que a tal grado que ellos tuvieron que taparse los oídos, porque no podían resistir con la autoridad con que Esteban hablaba. Y Esteban sabía perfectamente que lo llevaban allí y era para apedrearlo, pero la Biblia dice que a él no le importó. Él hubiera podido decir: yo no quiero, pero él dijo: yo voy a padecer por la causa de Cristo. La Biblia dice que cuando terminaron escuchando que ya no podían más, lo sacaron de donde él estaba y lo fueron a apedrear. Pero cuando lo apedrearon, como dije el domingo pasado, él alzó sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y él murió. Y fue el primer mártir de la iglesia. Y estuvo dispuesto a entregar su vida. Después de él yo encuentro la historia de un hombre llamado Jacobo. Este hombre en una ocasión le dijo a Jesucristo: permíteme pasar eso. Jesucristo le dijo a él estas palabras: ¿sabes qué? De cierto, el mismo bautismo sí será bautizado. Diciéndole claramente que iba a sufrir. Y sabe que Jacobo, hubo un hombre malvado llamado Herodes que lo tomó. Y este hombre, dice la Biblia, que lo mató a espada. El otro mártir de la iglesia cristiana. Pero aunque él sabía que iba a padecer por causa de Cristo, pero al igual que Juan el Bautista, si le volaron la cabeza, yo sé que Juan el Bautista ya está con una cabeza resplandeciente, esperando el día que la corona sea puesta. Hermanos, hay que sufrir para estar con Cristo, hay que sufrir para llegar al cielo, hay que sufrir maltrato, hay que sufrir desprecio, hay que sufrir de todo índole de sufrimiento para estar con Jesucristo en el cielo. Y este hombre murió. Pero después yo encuentro la historia del apóstol Pablo. Y este hombre sí que padeció por la causa de Cristo. Y este hombre sí. Si todo lo que está en la Biblia, digo, es mi respeto. Pero este hombre sí, en verdad, entiendo que él sí supo sufrir por la causa de Cristo. El apóstol Pablo dice en la Biblia que cuando él aceptó a Jesucristo, Jesús mismo dijo: tiene que saber que por causa del reino va a padecer. Ve, le dijo a Ananías: instrumento útil me es este. Y cuando él fue, Ananías le puso la mano sobre él. Dice la Biblia que recibió el Espíritu Santo de Dios. Y cuando recibió el Espíritu Santo de Dios, la persecución cayó sobre él. Y antes aquel que perseguía a la iglesia, se cambiaron las cosas. De villano a héroe. Un hombre que perseguía porque él estaba frente
Cuando Esteban fue apedreado, él recibió su ropa, la Biblia lo dice. De ser un villano pasó a ser un héroe, pero para ser héroe tuvo que sufrir. Porque la Biblia dice que después de que él se bautizó, dice que él salió a predicar y empezó la persecución. Y cuando él empezó a hablar de Jesucristo que se le había aparecido cuando iba hacia Damasco, dice que aquellos líderes religiosos vinieron a quererlo apresar. Pero la Biblia dice que los discípulos lo bajaron en una canasta, lo apartaron de ese lugar y él se fue. Pero él no dejó de predicar el Evangelio, porque él sabía que era necesario hablar del reino de Cristo. Él siguió predicando hasta una ocasión que él llegó y fue llamado por el Espíritu de Dios y dijo: apartadme a este, porque yo sé para lo que le he llamado. El ministerio de él empezó, el primer viaje misionero de él empezó. Encontró a un hombre que hablaba mal de Jesucristo, declaró una maldición sobre él, le dijo claramente que no vea la luz del día, y como Pablo lo dijo, así fue hecho. Aquel hombre malvado que hablaba en contra de Jesús, los ojos se le fueron cegados. Pero cuando la gente empezó a ver esto, empezaron otra vez a agarrar odio contra él. Había también un hombre que estaba paralítico, que no hallaba qué hacer, pero dice la Biblia que él atentamente escuchaba lo que Pablo decía, y cuando Pablo lo volvió a ver, dice que Pablo le dijo: cree que el Señor Jesucristo te puede levantar. Y ese hombre fue levantado. Y el problema fue cuando ellos escucharon, lo pusieron a él en medio de una multitud. Y no crean que para tirarle besos, no crean que para tirarle tomate, no crean que para felicitarlo, no. Una piedra tras otra piedra caía sobre el cuerpo de Pablo, una piedra sobre otra piedra. Pero él claramente sé que decía: aunque las rocas caigan sobre mí, yo sé que mi roca es Cristo, y yo sé que mi Redentor vive, y yo tengo que seguir predicando el Evangelio. Aunque estaba sufriendo, aunque estaba tal vez llorando, aunque estaba recibiendo la pedrada, pero él decía claramente: vale la pena sufrir por Cristo, porque es necesario sufrir para poder estar con Cristo. La Biblia dice claramente, hermanos, que a él lo sacaron como muerto, lo arrastraron, los discípulos lo rodearon, oraron por él, Jesucristo lo levantó y siguió predicando. Y eso es lo maravilloso. Hasta que llegó un momento donde llegó a Listra, lo que leímos. En el capítulo 14, versículo 22. Llegó ahí y en ese momento terminó consolando a los de Listra. Y les dijo estas palabras, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, diciéndoles: sigan adelante, como yo les estoy diciendo a ustedes, sigan adelante, hermano, no se detengan. Hay que sufrir por causa del reino, siga adelante. Siga siempre, no se detenga. Él estaba confirmando los ánimos de los discípulos y los animaba, les exhortaba, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: mire lo que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Con estas palabras los estaba animando. Si estas palabras se me son dichas a mí, antes de que yo empezara, antes de que se nos diese la oportunidad de abrir este templo, hermanos, qué palabras de consuelo que alguien me dijera: ¿sabes qué? Tenés que sufrir. Y muchos decían estas palabras: no lo va a lograr, no va a poder. Y yo por dentro le decía al Señor: es que no soy yo, es que es usted. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos ha fortalecido. Y él decía claramente: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y lo que el apóstol Pablo, hermano, lo hablaba, él lo vivía. Él dijo claramente: ya nadie me diga nada a mí. Imagínense, para poder haber dicho estas palabras: nadie me diga nada a mí, porque yo llevo en mi cuerpo. ¿Qué fue lo que dijo que llevaba en su cuerpo? El que llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo. No dice la Biblia qué es lo que tenía, pero yo estoy seguro que más de alguna vez que lo golpearon, tal vez le habrán podido sacar un ojo, yo no lo sé. Tal vez le habrán podido quebrar su nariz, yo no lo sé. Tal vez un brazo que ya no podía ser restaurado, yo no lo sé. Pero él dijo claramente: a mí no me digan nada, porque yo ya llevo en mi cuerpo
los golpes, o sea, yo llevo en mi cuerpo el sufrimiento de Cristo. Y esto es verdad. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia en Hechos capítulo 21 también habla cuando Pablo entró a Jerusalén y cómo Pablo llegó a la casa de Felipe. Felipe también era otro hombre que no era apóstol de Jesucristo, pero era un hombre, hermano, el cual se había llenado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Felipe era uno de los diáconos, uno de los que llevó el avivamiento a Samaria, uno de los que predicaba el evangelio sin temor alguno, uno de los que se abría su boca ante rey, ante magistrado, y aunque le dijeran no prediquen, él seguía diciendo yo voy a predicar. Y aún estaba Felipe cuando Pablo entró en la casa de él. Dice que habían 4 hijas de Felipe y estas 4 profetizaban. Y voy a hacer un paréntesis. Otra doctrina mala que se escucha por el mundo es que la mujer no puede ejercer ministerio. Pero conforme a la palabra del Señor, la anulamos. ¿Sabe por qué? Porque estas eran mujeres y profetizaban. Y profetizar es un ministerio que Dios le ha dado a la mujer y le ha dado al hombre. O sea que se lo ha dado al que le busca. La Biblia dice claramente que también había un hombre llamado Ágape. Y dice la Biblia claramente que este hombre tomó el cincho. Tomó un cincho en sus manos. Y cuando tomó el cincho en su mano empezó a atarse las manos y a atarse los pies. Y dijo, así dice el Espíritu de Dios, al dueño de este cincho le harán así en Jerusalén. Y él dijo claramente que no estuvieran contristando su corazón, que no estuvieran, otras palabras, no le estén metiendo miedo a él, porque él dijo, me es necesario sufrir por él y aún también me es necesario morir por él. Por eso quiero terminar con unas palabras que él dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Allí dijo unas palabras maravillosas. Si usted quiere ir conmigo, usted puede hacerlo. Y no solamente ahí, sino que también en Romanos capítulo 8, pero quiero ir primero a Filipenses capítulo 3, perdón. Filipenses, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Cuando lo tenga me da un amén y lo vamos a leer juntos. Filipenses capítulo 4 del versículo 11 en adelante, vamos a leerlo. Y estas palabras tienen que entrar en lo profundo de nuestro corazón, porque es necesario, hermano, padecer para estar con Cristo. Mire lo que dijo él. No lo digo porque tenga escasez. Vamos a leer del versículo 10. En gran manera, dice, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo, dice él, porque tenga escasez, pues he aprendido, dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así debemos de ser nosotros, servir humildemente y sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar como saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y terminó diciendo en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sufrir por la causa de Cristo trae cosas grandes. Le veremos a Él tal como Él es. Y usted y yo podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque quien está con usted es Jesús de Nazaret. Quien está conmigo es Cristo, el Hijo de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 31. Hay una palabra maravillosa. Vamos a leer el versículo 31 y luego lo saltamos al versículo 35 de Romanos capítulo 8. Y esto es, hermano, esto es lo que el apóstol Pablo sufrió. Pero él terminó escribiendo y terminó diciendo a los romanos, ¿lo tenemos, hermano? Como una pregunta, el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire qué palabra.
O sea que en el momento del sufrimiento, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque se levantara el infierno mismo, pero vaya el que está enfrente de usted, se llama Jesús. Versículo 35. ¿Quién? ¿Lo tenemos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la lista: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. O sea que ya está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y mire, somos contados como ovejas de matadero. Entonces no puedo aceptar esa religión de pare de sufrir, porque va a sufrir por causa del reino. Y después dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y él sigue diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie. Y le voy a pedir a los hermanos de la música que pasen a este lugar. Y quiero decirle, el mensaje de Jesucristo, presentémoslo como es. No queramos arreglar para que la gente venga. Presentemos el mensaje como está en la palabra del Señor. ¿Y quién traerá al pecador? Es la palabra del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque esta religión está haciendo algo que no se debe de hacer. Cuando dice pare de sufrir, entonces está diciendo voy a hacerte un hechizo o te voy a hacer algo para que dejes de sufrir. Pero con Cristo no existe eso. Con Cristo hay que sufrir. Hay que sufrir. Por eso el apóstol Pablo dijo claramente, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué lo va a separar del amor de Cristo a usted, hermano? No tiene que haber nada que lo separe a usted. Si usted ve un error donde quiera que lo vea, no se fije en eso, sino que usted tenga su mirada en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque los humanos le podemos fallar, pero el que está sentado a la diestra no puede fallarle, y Él ha prometido estar con usted, y Él ha prometido estar con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Cordero Santo de la Gloria. Gracias, bendito Rey. Gracias, poderoso Rey. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cordero Santo de la Gloria. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Oh, bendito es tu nombre, Señor Jesús.
a pedir a los hermanos músicos que nos ayuden a orar. Gloria al Señor, que dirija la oración, hermano Isaac. Vamos a orar para quedar despedidos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Te damos en esta mañana, Señor, por lo que se ha hecho hasta esta hora, Señor. Gracias, Dios mío, por esta bendición, esta victoria, Señor, que hemos obtenido este día, Dios. Dios mío, para ti ha sido todo lo que se ha hecho. La gloria es para ti, la honra es para ti, Señor. El honor es para ti, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Dios, que se hizo presente esta mañana, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Dios mío, que seas tú el conductor de nuestro vehículo, Dios. Guíanos tú, Dios mío, guíanos tú, Dios mío. Decimos en tu nombre, Señor Jesús, que tú vas con nosotros, Señor. Donde quiera que vayamos, Dios mío, tu presencia, Señor, siempre nos acompañe, Dios mío, en todo momento, Padre. En el nombre de Jesús, bendice este lugar, bendice la iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios. Estamos en victoria. Dígalo, estamos en victoria. Dígalo, estamos en victoria. Otro día más de victoria. Otro día más de triunfo en ti, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque sobre ti la podemos obtener, Dios mío. Bendice, Señor, a aquellos que no estuvieron presentes, Dios mío. Por algún motivo, Señor, no tuvieron ayuda a cada uno, Dios. En este día, Señor, podemos decir que somos libres siempre, Señor. Podemos decir que tu presencia está con nosotros, Dios mío, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Bendice a cada uno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, Señor.